Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Todos a bordo, que ya partimos al infinito y más allá. Vamos a hacer esta recorrida de todas las semanas por los temas importantes en ciencia, salud y tecnología. La verdad es que noticias hay de todo, pero algunas mejor ni mencionarlas, como por ejemplo el papelón que realizaron las autoridades de ciencia y tecnología considerando, entre comillas, escandaloso, un trabajo de arqueología sobre los primeros pobladores del norte argentino, solamente porque tenía la palabra deconstrucción en el título. Y sí, se deconstruyen los palimpsestos. Palimpsestos son acumulaciones de pruebas que se van, de vestigios, de restos que van quedando en distintos sitios arqueológicos a lo largo de cientos o miles de años. Bueno, estas palabras parece que inquietaron y merecieron esta semana estos calificativos. Les puedo decir que toda la comunidad científica está incrédula porque cuesta realmente entender que se juzguen los trabajos científicos por el título solamente. Y además esto sienta un precedente nada auspicioso sobre lo que se considera la libertad académica, ¿no es cierto? Estos trabajos, como este que estoy mencionando, realizado por arqueólogos de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET, en el Valle Santa María, en el norte argentino, en Tucumán, fueron revisados y evaluados durante un año por sus pares. O sea que atravesaron los más rigurosos análisis de calidad y de excelencia, tanto el proyecto en sí mismo como cada uno de los que intervienen en él. En fin, son cosas que pasan en esta Argentina de hoy, pero vamos a tener otras un poco más agradables, más interesantes. Así que los invitamos a abrocharse los cinturones y ya mismo salimos despegados al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, seguimos adelante en Al Infinito y Más Allá. Estamos, como ya sabés, todos los viernes de 21 a 22 a través de El Destape, AM 1070. También nos podés ver y escuchar a través del canal de YouTube de El Destape, a través de TDA y el canal número 20 de Telecentro
también. Recordá además que si querés seguir escuchando alguno de los fragmentos o todos los programas completos del ciclo en formato de audio o podcast, lo podés hacer. ¿Cómo? Muy fácil, ingresando en www.norabar.com.ar. Allí te vas a encontrar con cada una de las secciones, noticias, talentos, también las entrevistas y, como te dije antes, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora abrimos las vías de comunicación para que ustedes nos acompañen con sus mensajes durante toda esta hora de ciencia, salud y tecnología. Vía WhatsApp nos pueden enviar sus mensajes de audio de 30, 15 segundos al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter nos pueden escribir, si son tan amables, a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre si pueden, con el hashtag alinfinito y más allá. Nora, si te parece, vamos entonces a la primera entrevista de esta noche. Así es. Hablamos de las noticias más importantes en ciencia, salud y tecnología y sin duda aquí en nuestro país una de ellas debe considerarse la iniciativa lanzada por integrantes de universidades nacionales para presentar al Congreso un pedido para hacer un plebiscito acerca, una consulta popular para garantizar a las universidades nacionales el presupuesto que se le negó desde el Congreso, se le negó a las universidades desde el Congreso. En este momento las universidades nacionales están en una crisis realmente sin precedente. Por un lado, los sueldos de los profesores y todo el personal de la universidad es el más bajo de toda América Latina. Los profesores que no tienen dedicación completa están por debajo de la línea de pobreza. Nuestros investigadores y docentes son recibidos con los brazos abiertos en cualquier país de la región o del hemisferio norte. Y esto, por supuesto, es una amenaza enorme para la calidad de universidades que son reconocidas en el mundo entero. Para hablar un poco más sobre esto, tenemos en línea al doctor Mario Lozano. Doctor en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional de La Plata y virólogo molecular, ex rector y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador adjunto del CONICET en el Laboratorio de Virus Emergentes, en el Instituto de Microbiología Básica y Aplicada en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Su currículum termina así: Cuervo desde la cuna. Para lo más importante, no hay resoluciones. Sí, muy fanático. ¿Cómo te optaste por la virología, Mario, después de ser tan fanático? ¿No pensaste en dedicarte al fútbol? No era muy bueno jugando al fútbol. Era bastante simple, digamos, mi juego. No tenía complejidad. Así que me dediqué a la ciencia. Te dedicaste a la ciencia y te fue muy bien en la ciencia, sos uno de los virólogos destacados del país. Y bueno, te molestamos porque queremos saber cómo nació esta iniciativa y qué es lo que se pretende lograr con esto. Bueno, es una iniciativa que surgió de discusiones entre grupos de científicos y docentes de universidades nacionales, que ya fue presentada en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ahí el decano Guillermo Durán aprobó una solicitud al Congreso Nacional para solicitar esta consulta popular, que lo que intenta justamente es tratar de salir de la encerrona de los vetos eternos, ¿no? Del veto indiscriminado por parte del gobierno nacional, porque las universidades venimos haciendo durante este año un montón de demostraciones de la importancia que le da nuestro pueblo y nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, a las universidades públicas. Y cuando digo nuestros gobernantes, estoy pensando no solo en el Poder Ejecutivo, porque la verdad es que en el Poder Ejecutivo no nos están dando mucha trascendencia e importancia, pero después de las grandes marchas que tuvimos, la marcha de abril y ahora la de octubre, que fueron las dos marchas que yo recuerde más importantes
de esta democracia, de estos 35 años de democracia, en la primera el gobierno tuvo que ceder al reclamo de las universidades para empezar a financiar los gastos de funcionamiento, que sin ello las universidades no llegaban a pasar junio, julio o agosto, dependiendo de cuál se tratara, pero no hubiesen llegado a esta altura del año. Pero sin embargo no hizo modificaciones sustantivas en los salarios, en las becas de nuestros estudiantes, en los salarios docentes y no docentes, ¿no? Que están atrasadísimos respecto incluso a otros funcionarios del sector público. Ya las universidades, los universitarios teníamos, antes que esto, los salarios más bajos de América Latina cuando uno los comparaba en dólares con los salarios que otorgaban las universidades chilenas, brasileras, peruanas, no podíamos compararnos. Sin embargo, los docentes e investigadores argentinos, a pesar de tener salarios no tan altos, volvían porque con esos salarios entendían que era suficiente para mantener una vida tranquila, normal, y poder hacer lo que les gusta, que es enseñar, investigar, hacer extensión universitaria. Pero ahora se está volviendo muy, pero muy difícil. Cada vez, como vos lo señalaste, cada vez más difícil. Y lo reclamamos en la segunda marcha, a la que el gobierno hizo oídos sordos, pero el Congreso no. El Congreso votó una ley de financiamiento universitario que lamentablemente el presidente terminó vetando. Y después el Congreso no pudo tener las mayorías ampliadas para sostener la ley. Bueno, esta iniciativa permitiría superar ese veto presidencial, porque se requiere de una ley de convocatoria a una consulta popular que contenga esa consulta popular la pregunta de si la ciudadanía quiere aprobar la ley de financiamiento universitario que deberá presentársele a la ciudadanía, que puede ser la misma o una diferente, por supuesto, pero se le deberá presentar claramente a la ciudadanía, y esa ley de convocatoria a la consulta popular no puede ser vetada, como lo indica el artículo 40 de la Constitución Nacional, por el presidente de la Nación. Una vez instalada la consulta, si la ley resultara favorecida por el voto de la ciudadanía, además está promulgada automáticamente también de acuerdo a la Constitución Nacional, con lo que se evitaría en ambos casos el veto presidencial, ¿no? Claro. Hay que aclarar, tenemos que aclarar que esto no es una iniciativa de un partido, porque ya circuló una carta con este pedido y hay cientos de firmas de personalidades de la cultura, de la ciencia, que lo avalan y pertenecen a las distintas corrientes, no son de un solo partido, ni de una sola vertiente ideológica, ¿no? Absolutamente. Nosotros hicimos circular justamente una nota muy corta, muy resumida, pidiendo al Congreso que trate este tema, que no es necesario que exista esa nota, no es un requisito para el tratamiento en el Congreso, porque el tratamiento empieza con que un diputado tome el tema y lo presente, pero nosotros entendemos que esa nota va a permitir mostrar lo que vos decís. De hecho, entre los más de 10.000 firmantes que tiene la nota actualmente, que empezó la firma este domingo, así que hace muy poco tiempo, hay autoridades universitarias actuales y ex rectores y ex rectoras de las más diversas procedencias políticas, incluso varios funcionarios del gobierno, ex funcionarios del gobierno de Macri. Digamos, no hay solo representantes de un partido, como vos lo decís, sino que hay radicales, gente asociada al PRO, a el Frente de Todos, a independientes, por supuesto, y gente de izquierda, pero fundamentalmente gente que está interesada en que las universidades públicas se sostengan tal cual lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Claro, hasta ahora con el pequeño, digamos, la pequeña concesión del gobierno con respecto a mejorar el presupuesto que había decidido a principio de año,
apenas se solventan los sueldos, ¿no? La mayor parte de los recursos que están recibiendo sirven apenas para solventar los sueldos. De hecho, hay muchos investigadores e investigadoras que no pueden comprar reactivos, que no pueden hacer arreglar sus equipos, que no pueden encender sus equipos, muchos, y algunos hasta llegan a la medida extrema de cerrar el laboratorio, conseguirles puestos a sus becarios doctorales o postdoctorales en Uruguay, en Chile, en Colombia, y optar por emigrar. ¿Qué puede pasar si se acepta el veto y se acepta el presupuesto, además, que está planteado para 2025 y significaría, por lo que trascendió del presupuesto, unas restricciones incluso peores? Sí, el presupuesto que envió el gobierno al Congreso respecto a las universidades representa la mitad de lo que solicitaron los rectores organizados en el Consejo Interuniversitario Nacional de las Universidades Públicas, que es un pedido, además el de los rectores, sumamente cuidadoso, entendiendo que estamos en una época de crisis y que no estamos tratando de crecer, sino de mantener lo que tenemos. Y hay que entender que ya en estas condiciones se está haciendo daño. El gobierno está intentando vaciar a las universidades y lo está haciendo de a poco, y el daño ya empezó. En la Universidad de Quilmes, por ejemplo, se ha cerrado la inscripción a una carrera de informática por imposibilidad de contener a los estudiantes nuevos por la falta de profesores que implica este proceso de pérdida de docentes. Uno de nuestros docentes de informática más interesante, un profesor que es una eminencia en computación cuántica, que lidera equipos internacionales de computación cuántica y que había regresado al país con el programa Raíces, acaba de tomar la decisión de emigrar a Francia debido a la dificultad de sostener su grupo de investigación en el país, ¿no? Es muy angustiante lo que contás, y quiero decir que esta medida, que uno puede considerar un poco extrema, bueno, se sustenta en que, como venimos diciendo, la crisis es algo que no tiene precedente, es muy, 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 muy extrema. Ahora, ¿qué pasos hay que seguir y qué pasos habría que esperar, ir viendo, para que esto progrese en el Congreso, y cómo debería ser, digamos, la mecánica de todo esto para que se logre llevar a cabo? Bueno, nosotros entendemos que esto no va a tener un tratamiento express, porque no creemos que el Congreso lo incorpore. Va a ser raro que el gobierno llame a extraordinarias, pero aún si llamara a sesiones extraordinarias, va a ser muy difícil que incorpore este tema en el tratamiento. Para tratarse seguramente en el próximo periodo legislativo, a partir de marzo de 2025, debería ser presentado por uno o por varios diputados, tratado en comisión y aprobado en la Cámara, y la aprobación tiene que ser por una mayoría absoluta, pero de los miembros presentes, o sea, por la mitad más uno de los miembros presentes en el momento del tratamiento, con lo que tiene muchas chances de ser aprobado, entendemos nosotros, no requiere de mayorías agravadas, y por lo tanto es posible que esta ley de convocatoria a una consulta popular tenga un viso de realidad. Una vez sucedido el voto en ambas cámaras, por estas mayorías que mencioné, el gobierno tiene entre 2 meses, en realidad 60 y 120 días, aproximadamente 2 a 4 meses, para realizar la convocatoria, para organizar y realizar la elección que tiene que ver con esta consulta popular vinculante. La fecha que elijan no puede coincidir con las elecciones generales, de acuerdo a la ley que reglamenta las consultas populares vinculantes y que es del 2001. Esta convocatoria tiene que ser independiente de cualquier elección, y su resultado, si es favorable a la ley, implica que inmediatamente la ley queda promulgada y el Poder Ejecutivo está obligado en 10 días
a publicarla en el boletín oficial. Y el último dato es que la elección para la consulta popular vinculante es obligatoria, como todas las elecciones que venimos teniendo, pero requiere que por lo menos vote como mínimo el 35% del padrón. Ahora, vos viste, Mario, que entre los argumentos que se esgrimen para mantener a las universidades sojuzgadas en este caso y no girarles los fondos que les corresponden por ley, uno de ellos, y el que más se repite, es que no es que se quiera cerrar las universidades nacionales ni arancelarlas, sino que lo que se quiere es auditarlas. Y auditarlas con la SIGEN, que no es precisamente el organismo que constitucionalmente debe ocuparse de eso. ¿Qué se puede explicar para que todos entendamos bien por qué las universidades se oponen a este tipo de auditoría? Mira, no habría ningún problema con que se auditen con la SIGEN. El punto es que la auditoría de las universidades tienen dos tipos de auditorías. Una auditoría interna, que los auditores internos son nombrados por los consejos superiores, no a dedo por el rector, sino por los consejos superiores, con el visto bueno de la SIGEN. Además, esos auditores tienen el visto bueno de la SIGEN, porque la SIGEN es un auditor interno del Estado. La SIGEN no es un auditor externo. Las universidades son parte del Estado Nacional y como tal, su auditoría interna es, que está por la Constitución, es equivalente a la de la SIGEN para el resto de los ministerios. Por otra parte, las universidades tienen una auditoría externa, que no puede ser la SIGEN la auditoría externa, porque es interna. Sería otro tipo de auditoría interna. Y la auditoría externa es por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso Nacional, ya no del Poder Ejecutivo. Y esas dos auditorías están continuamente en funcionamiento en paralelo respecto a las universidades. Todos los que fuimos rectores sabemos que los rectores les pedimos a la auditoría interna que evalúe determinados procedimientos que queremos mejorar para hacer una propuesta de mejora, de mejor administración de fondos o de procedimientos. Por ejemplo, la entrega de títulos. Y la auditoría externa decide, los mismos auditores de la Auditoría General de la Nación deciden qué áreas son las que... ahí no intervienen los rectores, no intervienen los consejos superiores, son ellos los que deciden qué áreas van a auditar independientemente de las universidades, y las universidades tenemos que entregar toda la documentación que nos requieran. Esas son las dos auditorías que tienen las universidades, y las van a seguir teniendo. No hay ningún problema que la SIGEN sea parte. De hecho, muchas universidades, la Universidad de Quilmes entre ellas, tiene convenios con la SIGEN para colaborar con las auditorías internas todavía más íntimamente, para que las auditorías internas mejoren su calidad. Pero la verdad es que es una excusa lo que está usando el gobierno respecto a las auditorías. Y lo que dice el gobierno nacional de la falta de eficiencia de los gastos en el presupuesto universitario, debería tener más cuidado cuando lo dice. Las universidades argentinas, cuando nos comparamos con otras universidades del mundo, y en particular con universidades de nuestra región, tenemos un presupuesto por alumno que es 1/7 del que tienen las universidades de Chile, por ejemplo, o de Brasil o de México, con lo que con 1/7 del presupuesto que esas universidades funcionan y hacen extensión, hacen investigación científica y tecnológica y docencia, nosotros hacemos lo que hacemos y estamos en los rankings muchas veces por encima de esas universidades. Así es, están reconocidas entre las mejores de América Latina. Bueno, la UBA seguro en los primeros puestos, pero también otras, la Universidad de Córdoba, otras universidades están reconocidas como entre las mejores de América Latina. Y como digo, individualmente los egresados de universidades argentinas
tienen ofertas para ir a trabajar a cualquier lado. Hoy acabo de hablar con investigadoras argentinas muy destacadas y lo que me decían ambas, hablé con dos, les preguntaba por qué volvieron, porque fueron personas que habían estado fuera del país. Y me dicen, y volvimos porque yo pude ver afuera la calidad y la excelencia de la formación que tenemos. Estando afuera, uno se da cuenta de la formación que tienen los egresados de universidades argentinas, que es de lo mejor que hay. La verdad, no se entiende este ataque para destruir algo que es una de las riquezas, uno de los tesoros que tiene el país. Y si este año es tan mal y el presupuesto 2025 se cumple, van a estar peor. Mario, no sé si querés decir algo para terminar. Te agradecemos muchísimo estos minutos. No, una última cosa. Nosotros entendemos, además, que cada vez que vamos a poner un tema en discusión popular, tenés el riesgo de que no salga como nosotros queremos, pero tenemos mucha confianza en nuestro pueblo. Sabemos que las universidades están muy arraigadas como un bien para nuestra gente, en el sentido de que las universidades garantizan que los hijos de cualquier persona de este país que pueden estudiar gracias a la gratuidad de la enseñanza y gracias a la calidad, la gratuidad de la enseñanza aparte cumple 75 años, fue el primer país del mundo que tuvo universidades gratuitas para toda su gente, y ya estamos cumpliendo los 75 años este año. Se va a festejar con un gran evento de noche de las universidades la semana que viene, equivalente a la noche de los museos, pero en cada una de nuestras universidades. Y nuestra gente sabe que sus hijos, cuando pasan por la universidad, tienen un futuro mejor asegurado, un futuro de más calidad de vida, que mejora la vida de ellos, también la de sus familias y la de su entorno social. Punto final. Mario, muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un enorme abrazo y ya te vamos a estar molestando por el dengue, que ya hubo un caso autóctono en el AMBA, pero bueno, hoy no hacemos a tiempo. Seguro te vamos a estar llamando en las próximas semanas. Esperemos que no, porque se desata un brote muy preocupante, pero bueno, seguro que va a llegar. Así que te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Nora. Un gran abrazo para vos. Y para todo el equipo. Estamos hablando con Mario Lozano, cuervo desde la cuna, lo pone en su currículum. Doctor en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional de La Plata, virólogo molecular, investigador adjunto del CONICET en el Laboratorio de Virus Emergentes en el Instituto de Microbiología Básica y Aplicada en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, donde fue rector. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Nora, sensacional descubrimiento de paleontólogos argentinos, brasileños y norteamericanos. Por primera vez hallan el cráneo completo de un ave de la era mesozoica. A ver cómo es esto. Así es, efectivamente, es de hace unos 80 millones de años. Quienes nos ven por YouTube están viendo el tamaño de esos restos, que es increíble que se hayan mantenido durante 80 millones de años. La descripción del Navaornis estiae, como bautizaron a esta ave en honor a su descubridor, que se llama William Nava, fue tapa ayer de la edición de esta semana de la revista Nature. Con un tamaño similar al de un gorrión, el hallazgo de este cráneo es un verdadero milagro de la preservación. Mide alrededor de 2 centímetros. ¿Cómo pudieron conservarse esos fósiles? Es una pregunta difícil de contestar y que hasta se hacen los propios investigadores. Cuando uno piensa en la época de los dinosaurios, siempre imagina animales gigantescos, enormes. Pero este sitio, donde encontraron al ave Navaornis, acumula solo huesos chiquitos de aves, explicó Agustín Martinelli, investigador del CONICET,
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Y uno de los autores del trabajo internacional que fue liderado también por otro argentino, Luis Chiappe, que se formó aquí, trabajó durante muchos años aquí y ahora es vicedirector del Museo de Los Ángeles. Lo impactante de este hallazgo es que los restos del ave no están aplastados en una lámina de 2 dimensiones, sino que los encontraron en 3D. Atención, Nora, la ciencia tiene una nueva teoría sobre el origen del beso. A ver, ¿cuál será? Un estudio que se publicó esta semana en Evolutionary Anthropology asegura que el origen del beso, esta costumbre de dar besos, tanto en los labios como en el cuerpo, estaría en una práctica de acicalamiento habitual de los chimpancés y otros grandes simios, que revisan el pelaje de sus congéneres con los dedos y usan los labios para quitar las suciedades. Los humanos, propone esta investigación, podríamos haber heredado este ritual. A lo largo de los siglos, el ser humano fue evolucionando y perdió el pelaje. Este estudio sugiere que durante ese tiempo la función higiénica del acicalamiento se perdió, pero el ritual se mantiene y se convirtió en el beso tal y como lo conocemos hoy. Ya no nos acicalamos, pero nos besamos como símbolo, como si lo hubiésemos hecho. Le explicó al diario El País Adriano Lameira, psicólogo evolutivo de la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Otra noticia que nos hace sonreír gracias a los animales para cerrar la semana. Investigadores alemanes descubrieron que la elefanta Mary del zoológico de Berlín usa una manguera de forma consistente todos los días para ducharse. Así es, muy higiénica la elefanta. Mary usa la manguera para ducharse coordinándola con sus extremidades. Además, suele agarrarla justo por detrás de la punta para usarla como una ducha rígida. Y si quiere que el agua le llegue a la espalda, toma la manguera más lejos de la punta y la balancea para aprovechar su flexibilidad. Y esto no es todo. Muchas veces vieron a su compañera Anchalí tratando de cortar el flujo del agua, pinzando la manguera con la punta de su trompa. Cuando a Anchalí se le ocurrió un segundo comportamiento que interrumpía el flujo de agua hacia Mary, me convencí de que estaba intentando sabotearla, le dijo a la Deutsche Welle Michael Brecht, uno de los autores del artículo que se publicó en la revista Current Biology. Quien se pregunta si lo hace porque le parece divertido o simplemente porque está siendo muy mala. ¿Sabías ¿Sabías que la matemática ya tiene una máquina del tiempo para viajar al futuro? Sí, así es. En Viajar al Futuro y Volver para Contarlo, editado por Diego Golombek y publicado por Siglo XXI Editores, Walter Sosa Escudero analiza y explica con prosa amigable y entretenida la miríada de situaciones que exigen pronosticar qué ocurrirá, partiendo de datos incompletos y sometiéndose a la siempre incontrolable presencia del azar, desde la sobreventa de pasajes de avión hasta la errática trayectoria de las acciones que cotizan en la bolsa o el resultado de las elecciones. Sosa Escudero se las arregla para hacernos entender a los legos cuando un fenómeno es, o no, predecible. De lectura imperdible. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Hola chicos, Hola. ¿Cómo están? Yo indignada con lo de Cristina Fernández FK de Kirchner. Por favor, indignada. 6 años de prisión, nada más. Le tendrían que dar 3 perpetuas, por favor, en una cárcel de máxima seguridad de Venus, porque se robó un PBI, un PBT, un TDK, un CIA, un CIA, un KGB.
AGB, un PBT, una APP, querido, se lo pido, por favor. Una APP se robó. 6 años nada más. Me dicen, ay, que no hay pruebas. ¿Qué importa que no haya pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Que si el juez dice que es culpable, es culpable. Si el fiscal dice que es culpable, es culpable. ¿Qué te importan las pruebas? Lo que importa es la justicia. Que se haga justicia por esta mujer que se robó todo. Mirá lo que habrá robado. Que te daba las jubilaciones, te daba el fútbol gratis. Te daba los procreares, te daba un montón así de beneficios y encima robaba. Vos imaginás la que se debe haber llevado y enterrado en los containers en el sur o en el Arsá. Antes de viajar a Estados Unidos, Javier Milei ya estaba pensando en dólares y publica este tuit que lo tenemos en la placa 13, que habla justamente de la evolución en dólares del salario, que es algo que venía haciendo, ya no lo hacía hace bastante porque cuando lo hacía con las jubilaciones, digo, ya quedaba muy en claro que no correspondía con la realidad, pero más allá de esto, en lo que dice el tuit es los periodistas ensobrados y todos los enemigos de la libertad en mayúscula, que no quieren que al país le vaya bien. Si le mostrás esta recuperación en B de los salarios en dólares, te van a llenar de peros. Nosotros seguimos trabajando para continuar progresando. Ahora, si vemos efectivamente el gráfico que acompaña el tuit en esta recuperación en B, primero que es interesante porque va desde los 70 para acá. Es espectacular esto. Es espectacular, la verdad, porque ves la evolución muchos comentarios. Justamente de los salarios con el dólar paralelo. Sí. Eso no es menor para que esté tuiteando un presidente, pero la comparación en una serie tan grande, primero que dificulta un poco ver la evolución en los meses, ¿no? Entre la salida de Massa y la de Massa como ministro de Economía y la asunción de Caputo en el ministro de Economía, en el Ministerio de Economía. Pero sí se ve esa evolución, si se quiere, y los picos que tiene. Hay un momento desde el 2001 que sube un montón el salario. Sí. Pero no dice quién gobernaba. Se olvidó. No, en ningún lugar. O sea, subió porque sí. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Muy bien, es un placer para nosotros abrir este segundo segmento del programa. Estamos en Al Infinito y Más Allá hasta las 22 en vivo, como cada viernes, tratando de acompañarlos con lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Recuerden que pueden escuchar los fragmentos del programa que más les interesan o todos los programas completos en formato de audio podcast a través de www.norabar.com.ar. Ingresan y allí se van a encontrar con talentos, noticias, las entrevistas y, como les dije, todos los programas completos del ciclo para disfrutar y escuchar donde quieran y cuando quieran. Nuestras vías de comunicación, a las que ustedes ya están sumándose y participando, y les agradecemos por estar acompañándonos en esta hora, vía WhatsApp 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60, vía Twitter. En estas dos direcciones nos pueden escribir, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, y por supuesto también a través del chat de YouTube. Los leemos, compartimos antes de ir a la segunda entrevista los mensajes de ustedes. Ángel Luis Barney, muy feliz de ser suscriptor y que haya programas como Al Infinito y Más Allá, nos dice. Muchas gracias. Fox Tobio se sorprende. ¡Ey! No sabía que habían cambiado de día y hora. Qué bueno engancharlos. Matilde Carrizo, terminar la semana de noticias agobiantes con este inmenso programa es un placer infinito. Gracias, Nora y equipo. Lucía, buenas noches, Nora, Seba y equipo. Es increíble lo que está ocurriendo, excelente el programa como siempre y con toda la actualidad. Nos manda un saludo, nos dice gracias por estar. Saludos desde Mar del Plata y muchos más mensajes para compartir. Pero Nora, es momento de la segunda entrevista de esta noche. Así es, y bueno, aprovechamos porque es un tema que nos interesa a todos. Pensemos que el 10% de la población de alguna manera la padece. Y es la diabetes. Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Es un
una patología en crecimiento. Hay muchísimos, cientos de millones de diabéticos en el mundo y muchísimos diabéticos en la Argentina. Y además se calcula que ese número se va a multiplicar hacia mitad de siglo, entre otras cosas por el sedentarismo, los estilos de vida, las dietas de alimentos ultraprocesados y otras. Queremos saber un poco más sobre esto y tenemos en línea al doctor Luis Grossenbacher. Médico endocrinólogo, jefe de la sección diabetes del Servicio de Endocrinología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hola doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, un gusto saludarte, Nora, y a todos los oyentes. Un honor tenerlo aquí en Al Infinito y Más Allá para hablar de este tema que usted domina y en el que trabaja en la frontera de lo que se sabe en materia de diabetes. Sabemos que hay dos tipos de diabetes, ¿no es cierto? Diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre ambas formas de la enfermedad? Bien, es interesante porque mencionabas la relación de 1 cada 10 personas seguramente pueden tener diabetes, y diferenciamos en la diabetes tipo 2 y la 1. La 2 es la que está más asociada a los hábitos, a los malos hábitos de alimentación o la falta de actividad física, que aumenta el riesgo de diabetes significativamente sobre una base genética, ¿no? Esto es diabetes 2, que de esos 10, 9 tienen ese tipo de diabetes. Pero hay un porcentaje, 1 de esos 10 tiene diabetes 1. Y es interesante, porque en estos últimos años se han publicado los primeros registros de prevalencia e incidencia de diabetes 1 en el mundo. No lo teníamos estudiado el tema de la diabetes 1 a nivel pediátrico, pero ahora nos incluyeron a los adultos, y la verdad que los números son bastante sorprendentes, porque estamos hablando de alrededor de 8.8 millones de personas con diabetes tipo 1, y el diabético tipo 1 es aquel que necesita insulina para lograr vivir, digamos, en condiciones de normalidad. La buena noticia es que también hay trabajos a largo plazo, y esto voy a mencionar, se llama DCCT-EDIC, es un trabajo de 40 años de seguimiento de diabéticos tipo 1 con insulina. Tenían 27 años cuando empezaron, ahora tienen 67 años. Y estos pacientes fueron todos seguidos durante estos años, muy bien controlados, y tenían promedios de glicosilada menores a 8. ¿Qué pasó? Que la sobrevida de las personas con diabetes tipo 1 a largo plazo durante 40 años fue mejor o fue mayor que la población general. Fue una gran sorpresa saber que si a las personas con diabetes tipo 1 la controlamos muy bien a largo plazo, logran una sobrevida mayor a la población general. Y esto es porque tienen muchos controles, registros de la presión arterial, colesterol, estudios cardíacos y demás que uno siempre les hace a las personas con diabetes, que permite detectar cualquier alteración tempranamente. Impresionante lo que nos cuenta, doctor. Sabíamos que un diabético bien controlado podía tener una expectativa de vida similar a una persona no diabética, pero esto ya es mucho, pero lo atribuimos justamente a ese control. O sea, es una persona, el diabético tipo 1, que tiene que inyectarse insulina porque carece de esa hormona, ¿no? Su páncreas no la produce y entonces no puede hacer que el azúcar que circula en la sangre o los carbohidratos ingresen a sus células. Entonces necesita suplementar esa hormona. Claro. Bueno, al estar tan controlado para tener bajo control esa condición, resulta que esto desborda en una salud general mucho mejor, ¿no? Eso es impresionante. Pero ¿qué es lo que lleva a la aparición de tanta diabetes y además que se pronostica un crecimiento de la diabetes, ¿no? Bueno, en el caso de diabetes 2,
Se estima actualmente alrededor de 500 millones de personas y que en 20 años más va a aumentar un 50%, o sea, se va a ir a cerca de 750 millones. Y una de las primeras razones que hoy en día quienes estudian la demografía, la estadística de diabetes tipo 2, han evaluado que el paso inicial es un diagnóstico tardío de la diabetes 2. Eso hace que siga creciendo rápidamente porque no intervenimos con mejorías en los hábitos. Es decir, estamos hablando de mejorar la alimentación, aumentar la actividad física, mejorar el sueño, la cronobiología del día, digamos, cenar temprano, acostarse temprano, levantarse temprano. Es decir, estas cosas hoy en día son importantes para la prevención de la diabetes tipo 2. Esa es la primera razón, que llegamos tarde a los diagnósticos. Incluso, y es una buena oportunidad esta que me das para poder comentar que IDF, que celebra junto a toda la comunidad de personas que estamos en el tema de diabetes y las personas con diabetes también, el Día Mundial de la Diabetes, y que ahora hay un nuevo valor de glucemia a la hora para detectar en una curva de tolerancia oral a la glucosa, para detectar personas con riesgo de diabetes y con diabetes. Si bien la curva lo hacíamos midiendo la glucemia en ayunas hacia las 2 horas, y la seguimos haciendo, pero ahora se incorpora un nuevo valor también a la hora. Por supuesto que falta que las sociedades académicas, científicas, adhieran a esta propuesta, que la hizo IDF en marzo de este año, y que claramente va a permitir adelantar 2 años el diagnóstico de las personas con diabetes con nuevos números. Pero, IDF, digamos que es la International Diabetes Foundation, o Fundación Internacional, o Federación Correcto. Internacional de Diabetes. Sabemos que la diabetes se caracteriza, o digamos, la marca de la diabetes es la glucemia elevada, ¿no es cierto? O, como lo decimos así en el barrio, tener el azúcar alta en la sangre. ¿Cuánto es para una persona que, porque no tiene síntomas al principio, ¿no? Los síntomas aparecen cuando va avanzando la enfermedad, porque ese azúcar que está en la sangre y que no ingresa a las células daña los tejidos, los vasos, daña los órganos. ¿Cuánto es, si se mide, por ejemplo, en la farmacia o en su casa, los niveles de azúcar en sangre? ¿Cuánto debería tener una persona para decir, bueno, no tengo problemas o tengo que consultar? Bien, en ayunas la glucemia, que es la glucosa en sangre, debería estar en menos de 100. Si tenemos entre 100 a 125, estamos en riesgo de diabetes. Estamos hablando de glucemias en ayunas. 126 o más, ya entramos en un criterio de diabetes que todavía no se confirma. Recién se confirma con un segundo laboratorio que también sea de 126 o más. Pero no es el único criterio la glucemia de ayunas. También tomamos otro valor que se llama hemoglobina glicosilada, que es un análisis que también se toma en ayunas, muy simple, y que lee la glucemia promedio de los últimos 3 meses. Y esta glucemia, esta suma de glucemia durante 3 meses se traduce en un solo marcador o laboratorio llamado hemoglobina glicosilada, que si es de 6.5 más, estamos hablando de diabetes. Entonces, si tenemos una glucemia de ayunas de 126 y una glicosilada de 6.5, esa persona comienza con diabetes, ¿sí? Pero lo más importante es que aquel que tiene entre 100 y 125, o la glicosilada está entre 5.7 y 6.4, está en alto riesgo de diabetes. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para poder disminuir ese aumento en la prevalencia a largo plazo. Doctor, también diabetes tipo 1. Perdón. Sí, adelante. No, que quería agregar también en diabetes tipo 1, el aumento en los próximos 20 años va a ser el doble, o sea, mucho más. Es el 100% que va a aumentar según las tasas de incidencia de diagnóstico de diabetes tipo 1. Es decir, más preocupante que la diabetes tipo 2. Si bien diabetes 2 preocupa porque es la mayor prevalencia, la mayor cantidad de personas, pero en diabetes tipo 1 se va a duplicar. Y lo peor, que es donde más se manifiesta la inequidad de accesibilidad socioeconómica a los controles de salud, porque hoy en día se conoce que la expectativa de vida
de una persona con diabetes tipo 1 es muy buena en condiciones de países de ingresos medios y altos. Pero en los países de ingreso bajo, la expectativa de vida es muy baja. Por eso es importante hacer esta aclaración, que tenemos que tener una salud de acceso homogéneo, equitativo, para poder intervenir en esa progresión, esos grandes crecimientos de la diabetes. Claro, son diabéticos los tipo 1 que tienen que estar midiéndose sus niveles de azúcar en sangre continuamente, que tienen que tener acceso a la insulina, ¿no? Que son gastos Correcto. que muchas veces las familias no pueden afrontar, controles frecuentes con los médicos, en fin, o sea, se puede tener una muy buena calidad de vida, pero hay que tener, como usted dice, acceso a la salud. Y doctor, alguna vez en un seminario sobre diabetes al que concurrió un paciente, él dijo lo siguiente, dice, yo estaba excedido de peso, sedentario, maestro de escuela en otro país. Dice, fui al médico y me dijo, tiene que hacer dieta y actividad física. Y yo dije, si es solamente dieta y actividad física no es tan grave. Me dejé estar y 10 años más tarde tenía pie diabético, tenía que tomar 20 pastillas por día, tenía un tratamiento muy complejo, muchas complicaciones de salud. ¿Qué trascendencia tiene justamente el poder alimentarse bien en estos pacientes que tienen prediabetes o diabetes y tener una buena, digamos, una buena rutina de actividad física? ¿Puede cambiar el pronóstico de la enfermedad? La causa y la solución tiene que ver con los hábitos. Es decir, el dejar de hacer actividad física, el sedentarismo, que es no hacer ni una actividad física programada en la semana, es la condición más importante. Que si yo tengo además un ingreso rico en carbohidratos, rico en grasas saturadas, estoy contribuyendo a ese sedentarismo para que los genes que predisponen a la diabetes se enciendan. Es decir, el camino es esa tríada, que son las raíces que sostiene un tronco, que es la insulinoresistencia. Y el árbol finalmente va a dar ese fruto que es diabetes, pero no solo diabetes. Los malos hábitos también, en cuanto a actividad física y alimentación, se van a expresar en hipertensión, en problemas en los lípidos, en enfermedad coronaria, en riesgo de cáncer. Y algo que hoy en día es una verdadera pandemia o epidemia, que es el hígado graso, ¿no? También la esteatohepatitis, que es un estadio más avanzado, va aumentando en su prevalencia y en los casos de extremos de llegar a cirrosis ya requieren en esa instancia incluso trasplantes de hígado. Es decir, todos estos frutos de los malos hábitos es lo que tenemos que empezar a combatir significativamente, que hoy en día la mayoría de los consensos van por ese lado. Permitir cambios de hábito, mejorar las emociones, mejorar los sueños, bajar el estrés. Hay una serie de sugerencias que tienen que ver incluso con el tipo de actividad física, donde no existe geopolítica. Sabemos de que tenemos que hacer ejercicio anaeróbico un día, aeróbico otro día, alternar, destinar 30 minutos por día de algún tipo de actividad física. Pero yoga, tai chi, estas disciplinas de origen oriental contribuyen significativamente porque también actúan en disminuir el estrés, más allá de lo que aportan en equilibrio, flexibilidad. Es decir, poder concientizar sobre mejorar los hábitos es la base de la prevención de muchas enfermedades metabólicas y cardiovasculares, incluyendo Alzheimer, incluyendo otras patologías neoplásicas que tendríamos mucha satisfacción si priorizáramos esto, ¿no? Incluso los fármacos, la mayoría de los fármacos que nosotros empleamos en tratamiento de la diabetes tipo 2, son validados o aprobados siempre versus poblaciones que consumen placebo. Pero si nosotros compararíamos en un estudio pivotal previo a una aprobación versus un seguimiento estricto de hábitos de actividad física y de alimentación, es muy probable que mantengan equidad o superen a algunos fármacos.
Y eso es lo que estamos abordando hoy en día. Claro, nosotros vamos a empezar una investigación con una plataforma de detección de qué es lo que el paciente necesita aprender, que es una plataforma desarrollada por una psicóloga, y lo vamos a usar en diabéticos 1, en diabéticos 2, para detectar dónde está el problema de adhesión a los hábitos y a partir de eso hacer un tratamiento de coacheo psicológico donde se va a abordar específicamente los problemas para adherir a los hábitos saludables. Claro. Ese es el gran desafío para todos. Que a veces resulta tan difícil, ¿no? A veces cambiar hábitos es más fácil tomarse una pastillita que cambiar una forma de vida, pero a veces cambiar esa forma de vida es mucho más efectivo, más duradero y más placentero también que estar tomando fármacos, ¿no? Y además con el precio de los fármacos no es tan fácil en estos momentos. Bueno, eso es totalmente, es una ecuación que va a salir siempre favorable, digamos, el hecho de adherir buenos hábitos, porque a largo plazo voy a prevenir muchas enfermedades. Doctor, en le diabetes agradecemos. 1, sí. Perdón, estaba... No querías no dejar de lado algunos conceptos que en diabetes 1 también los hábitos tienen que ver, y una definición de que la glucemia representa la glucosa en sangre. La glucosa es energía. Entonces, la mala administración de energía es la diabetes. Por lo tanto, si nosotros sabemos alimentarnos con la cantidad de energía suficiente, gastar una cantidad de esta energía a través de la actividad física, descansar para recuperar la energía con 6 a 8 horas, estamos en un camino con los hábitos saludables, que es lo que hoy apunta la medicina más funcional, ¿no? Y recuperar, digamos, la salud. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos. Lamentablemente nos corre nuestro horario, pero un privilegio haber podido hablar con usted y aclarar algunos de los conceptos. Por supuesto que es un tema mucho más vasto, pero aprovechando la fecha, algunos de los conceptos que tienen que ver con la prevención de esta enfermedad que crece a pasos agigantados. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Nora, un gusto. Estuvimos hablando con Luis Grossenbacher, médico endocrinólogo, jefe de la sección diabetes del Servicio de Endocrinología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Muy bien, y antes de la despedida es momento de compartir un fragmento de la entrevista que Nora realizó en el programa pasado a Fernando Pitozzi, jefe de laboratorio en terapias regenerativas y protectora del sistema nervioso central en la Fundación Instituto Leloa, sobre avance en células madre. Hoy por hoy uno de los límites, las limitaciones es que esta célula que se llama célula madre reprogramada, que es un tipo de célula muy particular porque se hace en el laboratorio, puede dar todas las células del cuerpo. Un desafío del laboratorio es poder convencer a esa célula reprogramada de que haga, por ejemplo, células de la córnea y no otro tipo de célula, o células del páncreas y no otro tipo de célula. Convencer a la célula madre, que es indiferenciada, a diferenciarse en algo que sea útil para un paciente y después trasplantarla. Entonces, lo que se sabe hoy es que ya hay más de 50 de estos ensayos de distintas enfermedades que están en curso. Esto es fase 1, falta fase 2, fase 3, falta para que sea algo que el médico pueda decirle al paciente, este es un tratamiento que puedes tener. Faltan muchos años, más de 5, quizás más de 10. Pero lo que está pasando es que como se destrabó el tema técnico de poder conseguir células de calidad de grado clínico para distintas enfermedades, de estos 50 ensayos clínicos que están en curso, y muchos ya están saliendo bien. Entonces ya sabemos que para degeneración macular, que es otra enfermedad del ojo, hay buenos resultados, que para diabetes hay buenos resultados, que para Parkinson hay buenos resultados. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Sobre el límite no nos queda más tiempo, es momento, Nora, de comenzar a despedirnos y saludar a todo nuestro gran equipo que está del otro lado sosteniendo Al Infinito y Más Allá.
Muchísimas gracias a nuestro director Grego Fireman, en cámara y micrófonos a Jera Verdejos, en Videograf a Tomás Gobar, en la producción de Zócalos a Marcelo Ojeda, en la asistencia técnica a Jorge Gaitán, a nuestro jefe técnico Germán y a nuestra operadora estrella Jesse Strano. Usted sigue, Nora Barra. Así es, muchísimas gracias a Sebastián Díaz en la locución y producción general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan viernes a viernes a las 9 de la noche en punto a hacer este viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan un excelente fin de semana, excelente semana, y nos vemos de nuevo el viernes que viene a las 9 aquí en El Destape Radio para iniciar otro viaje al infinito y más allá. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi. Con Nora Bar. En un país complicado.